Buen día, camaradas. En esta ocasión voy a tratar un texto fundamental para nosotros que se llama El Estado y la Revolución, escrito por el camarada Vladimir Ilich Lenin, eh, con un prólogo de Ted Grant, un marxista británico. Bueno, comenzamos. En primer lugar, quiero pedir perdón por las desprolijidades del texto. Lamentablemente me resultó bastante difícil presentar las diapositivas eh, correctamente, ¿no? Pero bueno, igualmente el sentido del texto se entiende. Bueno, ya en el prólogo del libro explica, ¿no?, que ese poder, el poder estatal, ¿no?, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado. Federico Engels, en el texto del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Sí? Digamos, el Estado no es, como los publicistas burgueses dicen, algo que existió siempre en toda la historia de la humanidad, sino que el Estado nace de la sociedad en un determinado momento de su desarrollo y se pone por encima de ella, ¿sí?, por encima de la sociedad, y se divorcia cada vez más, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los motivos, ¿no? Bueno, Engels, resumiendo su análisis histórico, dice que de ningún modo fue un poder impuesto por fuera, desde fuera de la sociedad, lo que explicábamos antes, ¿no? Tampoco el Estado es la realidad de la idea y la realidad de la razón, como afirman filósofos idealistas. Recuerden que Hegel, nuestro gran maestro Hegel, decía que eh, era el espíritu absoluto, ¿no? O digamos, el guardián de la razón humana. Le asignaba lugares al Estado que no tiene nada que ver con su naturaleza, ¿no? Por el contrario, decía, es la confesión de que esta sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo mismo. Está dividida por antagonismos irreconciliables que no puede conjurar. ¿Cuál es esa división eh, de la sociedad, ¿no?, que es irremediable y que sus antagonismos son cada vez más extremos? Bueno, es la división en clases sociales, ¿no? De un lado la burguesía y del otro el proletariado. Entonces, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y que llamado a amortiguar y mantener los límites del orden. Bueno, eh, el Estado nace con la división de la sociedad en clases sociales antagónicas. El origen del Estado fue cuando surge el esclavismo y surgen las dos clases sociales, los propietarios de esclavos y los esclavos, ¿no?, que no tenían ningún derecho y que incluso eran asimilados a cosas. Es decir, el propietario de esclavos hasta podía matarlos sin ningún problema, como hoy en día una persona puede tirar su televisor y destruirlo sin que nadie lo acuse de nada, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, luego de la sociedad esclavista vino la sociedad feudalista, donde estaba el siervo, que era el esclavo de esa época, y el propietario y el señor feudal, que era el propietario del trabajo de los siervos. Es decir, no era el propietario directamente del esclavo, como en la sociedad anterior. Hay un cierto progreso, ya que el siervo tenía muchos más derechos, mucha más libertad, pero sin embargo, el señor feudal podía apropiarse del diezmo, el 10% de su trabajo, o de lo que se le ocurra arbitrariamente, ¿no? Es decir, el señor feudal le daba la tierra al siervo para que la trabaje y el señor feudal se apropiaba de los frutos del trabajo del siervo sobre las tierras que le pertenecían. Bueno, perdón. Y luego viene el capitalismo, ¿no? Donde el señor capitalista le da al obrero los medios de producción para que éste trabaje. Luego el capitalista los vende en el mercado y se apodera del trabajo de más, el trabajo gratuito, la plusvalía que el obrero había realizado al fabricar las mercancías, ¿no? Bueno, y acá Lenin nos explica que
¿Cuál? No se ve muy bien, ¿no? Pero ¿cuál es la esencia, ¿no? La fuerza del poder estatal, el ejército permanente y la policía. Muchas personas hoy dicen, no, el Estado es mucho más que eso, el Estado son las escuelas, el Estado son los hospitales, el Estado es incluso el aparato comunicacional, ¿no? Periodístico, deportivo, y bueno, confunden las cosas, porque en realidad es cierto que los estados modernos han crecido a límites impresionantes, bueno, como Engels había predicho, ¿no? Que iba a tener vida y se iba a separar cada vez más de la sociedad que le había dado origen, ¿no? Desempeñando múltiples tareas. Incluso Marx varias veces en muchos textos plantea que el Estado de alguna forma es un parásito de la sociedad, ¿no? Pero bueno, nunca tenemos que olvidar que la esencia del Estado es ser el órgano de dominación de la clase dominante sobre la clase dominada, ¿sí? Y esa dominación se efectiviza con el poder de la fuerza, de los ejércitos, la policía, los cuerpos especiales, gendarmería, la policía secreta, las cárceles, los institutos penitenciarios, ¿no? Y por último, acá tenemos la gran diferencia entre el anarquismo y el socialismo, ¿no? Que ellos están en contra del capitalismo, como nosotros, pero consideran que el simplemente es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Es decir, expropiando a los capitalistas, ya está, se acabó y la humanidad se encarrila hacia la senda del desarrollo. Nosotros no estamos de acuerdo con esta posición, consideramos que el Estado no se puede extinguir al día siguiente de la toma del poder, sino que va a ser necesario muchos años de un Estado socialista, ¿sí? Que reprima a los intentos de la clase expropiada, de la burguesía, para volver al poder, ¿no? Y acá perdón, esto lo saqué del prólogo de Ted Grant, el marxista británico, que dice que solo cuando las horas de trabajo se reduzcan a la mínima expresión, solo entonces las masas dispondrán del tiempo necesario para desarrollarse como seres humanos libres. Entonces será posible la participación de todos en la administración y gestión de la sociedad. La única forma que se puede lograr la desaparición del Estado. Es decir, ambos, los anarquistas y los socialistas, queremos que el Estado desaparezca, pero eso solo va a ser posible cuando, además de expropiar a los capitalistas, comencemos a planificar y desarrollar la economía socialista, que aumente la producción a niveles inimaginables para nuestra época, con lo cual se va a ir reduciendo progresivamente la jornada de trabajo de los obreros, lo cual le va a permitir progresivamente ir ocupando los puestos en el Estado, ¿sí? Para de esa forma, con mucho tiempo, cuando terminen los antagonismos y la burguesía no quiera más sublevarse, no quiera más rebelarse y realizar la contrarrevolución, cuando se convenzan con sus propios ojos de la superioridad de la economía socialista, avanzando claramente hacia el comunismo por la elevación general de la producción, y cuando las tareas del Estado dejen de ser realizadas por una minoría totalmente apartada de la sociedad y comiencen a ser ejercidas por todos en forma rotativa, en forma general, en ese caso, solamente en ese caso, podemos hablar de una verdadera desaparición del Estado. Bueno, espero que les haya servido. Este tema del Estado es un tema fundamental para los marxistas y bueno, es muy importante que lo conozcamos. Venceremos, camaradas.